Buenas tardes y bienvenidos a una nueva conversación online de la Fundación Ramón Areces, que en esta ocasión lleva por título Dependencia y envejecimiento tras la pandemia del COVID-19. En primer lugar, me voy a presentar en mi papel de moderador. Yo soy Daniel Santín, soy profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y además colaboro con la Fundación Ramón Areces en la coordinación y organización de algunas de las actividades del área de Ciencias Sociales de la Fundación. Bien, la motivación de esta conversación es que pues a lo largo de la pandemia del COVID-19 se han puesto de manifiesto algunas debilidades en torno al problema de envejecimiento y dependencia en España. Déjenme que les dé algún dato. Según el 21 dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a 31 de diciembre de 2020 había en España 1.356.000 personas en situación de dependencia reconocida y otras 141.500 pendientes de valoración. Esto lo que significa es que el 3,6% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. De todas esas personas con dependencia reconocida, 2/3 son mujeres y las mayores de 80 años son más del 50% del total. Además, durante 2020 fallecieron 55.487 personas en las listas de espera de la dependencia sin haber accedido a la prestación a la cual tenían derecho, y el tiempo medio de tramitación de un expediente es actualmente de unos 430 días. Por otro lado, este problema del envejecimiento y la dependencia es también prioritario, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la base de la Estrategia Mundial de la OMS sobre el envejecimiento y la salud, ha establecido como objetivo principal la década del envejecimiento saludable, 2021-2030, como la necesidad de impulsar acciones a todos los niveles destinadas a mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven. Se trata, por tanto, de una dimensión, la del envejecimiento y la dependencia, que actualmente tiene mucha importancia, pero que incluso va a ir cobrando mayor importancia, por ejemplo, con la llegada de la generación de los baby boomers. Y, por tanto, se abren muchas interrogaciones, muchas preguntas en torno a este tema, ¿no? ¿Quién va a cuidar de las personas mayores? ¿Existen recursos suficientes para estos cuidados? ¿Cómo se deben de distribuir estos recursos entre el sector público y los recursos privados? ¿Qué asignaturas tiene pendiente nuestro estado del bienestar para responder a estos problemas? Pues son algunas de las preguntas que se abordarán, y para tratar y abordar estas preguntas tenemos hoy con nosotros a dos grandes expertos, a los cuales voy a pasar a presentar. Son Laura Crespo y Matías Kretler. Antes de leer muy brevemente sus dos currículums, ya que tienen ambos unas trayectorias impresionantes, son grandes expertos y conocedores en este tema, sí que me gustaría decirles a los dos, a Matías y a Laura, en nombre del director de la Fundación Ramón Areces, don Raimundo Pérez Hernández Torra, muchísimas gracias por haber aceptado participar hoy en esta conversación online para tratar este tema y darlo a conocer a todos las personas que nos están viendo hoy. Bien, como decía, un poco más formalmente, Laura Crespo es máster en Economía por la Universidad Pompeu Fabra y doctora en Economía por la Universidad de Alicante. Actualmente es economista y responsable de la unidad de la encuesta financiera de las familias en la Dirección de Economía y Estadística del Banco de España, y previamente, como investigadora del CENFI, formó parte del equipo a cargo de la encuesta SHARE, que es el Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, en España, y ha analizado temas diversos en las áreas de economía de las familias, economía laboral y economía del envejecimiento, además de ser especialista en el desarrollo e implementación de encuestas a hogares. Matías Kretler es doctor en Economía por NYU, por la Universidad de Nueva York,
y actualmente es profesor de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus áreas de interés son las políticas de dependencia y envejecimiento comparadas, la macroeconomía, el mercado de trabajo y la economía de las familias. Bueno, pues vamos a empezar ya sin más dilación, si os parece. Vamos a hablar en primer lugar de envejecimiento y por qué es importante este tema. En España, la verdad es que, no sé si coincidiréis conmigo en que tenemos una buena esperanza de vida. Justo antes de la pandemia era de 84 años, después de la pandemia ha bajado un poco a 82,4 años, pero lo cierto es que en 1980 era en torno a los 75 años, con lo cual, bueno, ha habido mejoras, aunque no se trata solo de vivir mucho, sino de vivir bien, ¿no? De tener un envejecimiento saludable. Entonces, relacionado con esto, claro, a nadie se nos escapa que factores pues como la genética, llevar una buena dieta, hacer ejercicio, influyen en los años de vida, pero ¿qué nos podríais contar de los factores socioeconómicos, de esos factores que ya no están tan relacionados con, con cómo nos cuidamos, con el estado genético, ¿no? Mi primera pregunta sería esta, ¿no? ¿Existen factores socioeconómicos que pueden influir en alargar los años de vida saludable? Bueno, empiezo contigo, Matías. Sí, bueno, sí que existen, pero son correlaciones, sí que es verdad que gente más educada, más rica, vemos en casi todos los países que viven más años. Luego voy a hablar un poco sobre la dependencia, que ahí las diferencias parecen no ser tan grandes, pero sí que es verdad que hay una correlación positiva, ¿no? Luego de ir ahí a causalidad es difícil porque puede ser que alguien también es más rico o ha podido obtener más educación porque precisamente ya salía con una salud mejor, ¿no? Pero esa asociación existe y es fuerte, y sí, Laura creo que luego nos va a contar más allí sobre los datos. Algo que también es socioeconómico, pero es más una cosa privada y tiene menos que ver con el nivel de riqueza, es el entorno privado y la familia, ¿no? sabemos que las redes de apoyo, las buenas relaciones en familia, bueno, no solo son importantes claramente para la felicidad y la buena vida, ¿no? Como todos sabemos, pero también repercuten en la salud mental y también en la física. Y esto creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, que las políticas de dependencia, si tienen impacto en esas redes, o lo hacen más débiles o más fuertes, pueden repercutir negativamente. Por ejemplo, si hay más soledad, peores relaciones de familia que pueden repercutir negativamente, y a lo mejor, bueno, también es, como has dicho, que en España tenemos una expectativa de vida muy alta, que es algo fantástico, ¿no? También a lo mejor es un poco por eso, y hay que tener cuidado. Bueno, voy a hablar más de eso luego, que con las fuerzas socioeconómicas que hay, probablemente España se va a parecer en el futuro más a otros países del entorno europeo, pero a lo mejor si se puede mantener esto, el buen vínculo de la familia es algo muy positivo, ¿no? Positivo. Muy bien. Laura, en torno a esta pregunta, vuelvo a ti. Desde tu punto de vista, ¿los factores socioeconómicos realmente influyen? Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por esta pregunta. Creo que es una pregunta de mucho interés, en la que a mí me gustaría enfatizar como dos dimensiones, ¿no? Que están implícitas, están presentes en la cuestión, ¿no? Una es que normalmente cuando hablamos o describimos el proceso de envejecimiento en los países desarrollados, ¿no? Y hablamos del envejecimiento de la población en general, pues siempre lo describimos, ¿no? Con estas mejoras, ¿no? que tú hablabas, de las que tú hablabas, que están bien documentadas en la literatura, las mejoras en la mortalidad, ¿no? Las mejoras seculares, o las reducciones seculares las reducciones en la mortalidad, o las mejoras en las esperanzas de vida, ¿no? En todos los países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, podemos ver claramente estas tendencias seculares en las últimas décadas, en concreto desde los años 80, en este gráfico, ¿no? Con datos de la OCDE, que muestra la esperanza de vida a los 65 años en varios países desarrollados. Podemos ver fuertemente estas tendencias para la población en su conjunto, ¿no? Pero normalmente
se habla menos, ¿no? O un aspecto que yo creo que es muy interesante, que tú planteas en tu pregunta, es la heterogeneidad, ¿no? La variación, cómo se han distribuido estas mejoras en la esperanza de vida entre los distintos grupos de población, ¿no? Según distintas características o distintos factores, ¿no? Ya de hecho en este gráfico podemos ver una gran heterogeneidad, una gran variación o diferencias importantes a nivel de país, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que entre todos estos países desarrollados que se muestran en el gráfico, pues tenemos a países como Japón, España, Italia, Francia, con unos niveles de esperanzas de vida a los 65 años muy elevados, en comparación, por ejemplo, con países de nuestro entorno, como pueden ser países de la Europa del Este, tipo República Checa o Polonia, o incluso Estados Unidos, que es un país con un nivel alto de, evidentemente, un nivel muy alto de desarrollo, ¿no? Entonces, existe una gran variación y heterogeneidad a nivel de país, pero incluso dentro de un propio país, en la población, también existen variaciones y diferencias muy importantes en el envejecimiento, ¿no? En estas mejoras que se han producido, que se vienen produciendo en las últimas décadas en la esperanza de vida. Ya, por ejemplo, en este gráfico podemos ver claramente las diferencias por género, ¿no? Entre hombres y mujeres en todos estos países desarrollados, con estas fuertes tendencias de mejoras en las esperanzas de vida, tanto para hombres como para mujeres, seguimos viendo a día de hoy, para los años recientes, que las mujeres tienen esperanzas de vida bastante o sustancialmente mayores que los hombres. Igual que hay diferencias entre género, en la literatura se han mostrado diferencias por otros factores, otras dimensiones. Entonces, este análisis de la heterogeneidad y de las diferencias es muy interesante, ¿no? Y profundizaré más en él un poquito más adelante. En la otra dimensión que me parece muy relevante de tu pregunta es este término al que hacías mención de envejecimiento saludable, ¿no? Normalmente, de nuevo, ¿no? En las discusiones, no sé, en los debates públicos sobre las reformas de los sistemas públicos de pensiones, en concreto las propuestas, ¿no? De retrasos en la edad de acceso a la jubilación, pues siempre se argumenta, ¿no? Pues que el porcentaje de personas mayores en la población cada vez es mayor y que estas personas mayores cada vez viven más, ¿no? Y se habla de esperanzas de vida. Como si esto se tradujera necesariamente en una mejora o en un mayor número de años en el que estas personas podrían trabajar, ¿no? Y realmente en este debate, en estas discusiones, se debe hablar más en términos de esperanza de vida en buena salud o libre de discapacidad, ¿no? O sea, saber si estas mejoras en las esperanzas de vida documentadas en las últimas décadas, ¿no? Estos años que vamos ganando en términos de vida, si se han visto acompañadas de forma paralela por mejoras en la esperanza de vida en buena salud. O si esas mejoras en la esperanza de vida en buena salud se han distribuido de forma uniforme o no entre los distintos grupos de la población. Entonces, el tema de la heterogeneidad y la variación por distintos factores socioeconómicos o otras dimensiones es de mucha relevancia en este debate. De hecho, en este sentido, para Estados Unidos hay evidencia muy robusta y evidencia muy extensa que muestra, ¿no?, que las diferencias por nivel socioeconómico, tanto en esperanza de vida como en esperanza de vida en buena salud, son grandes y además han ido aumentando en el tiempo. Y para Estados Unidos existe una evidencia muy robusta porque existen buenas medidas de esperanza de vida en buena salud, basadas o bien en datos de mortalidad procedentes de datos censales y de certificados de defunción, combinados con buenos datos o indicadores de salud. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay estudios, por ejemplo, el de Pilloan-Mas y Rio-Rule, basados en el HRS, que es una encuesta que proporciona información en estas dimensiones para los mayores de 50. Ellos muestran, ¿no?, que existen diferencias muy importantes por nivel educativo, por nivel de renta y por nivel de riqueza, que son indicadores, ¿no?, del nivel socioeconómico de las personas. Es decir, que los individuos a la edad de 50 años, individuos con un mayor nivel educativo, con un mayor nivel de renta y con un mayor nivel de riqueza, viven significativamente más y tienen mejor salud que los que tienen menos en este sentido. Y para Europa sabemos bastante menos. La literatura o la evidencia que existe es mucho más escasa y menos robusta por un problema de que los estudios que existen se basan en datos parciales o que no son representativos a nivel nacional o que es difícil de comparar entre países. Y la verdad es que es un nivel de conocimiento y un análisis que es necesario compensar porque, como digo, cómo se distribuyen estas mejoras, ¿no? Cuando hablamos de envejecimiento, ¿no?, hablamos en general de la población, pero es necesario saber cómo se distribuyen estas mejoras
entre los distintos grupos de población y saber cuáles son las dimensiones que están asociadas, como tú decías, a estas mejoras y cuál es el nivel de desigualdad y de diferencias en términos de estos indicadores. Esto es fundamental para hacer cualquier análisis y recomendación de política pública. Vale. Bueno, de vuestras respuestas me queda claro entonces que condicionantes como la red familiar, hemos dicho, el nivel educativo, renta, riqueza, todo esto influye en estos años de vida, esperanza de vida, digamos, saludable, pero bien, una cosa es influir y otra cosa es si realmente en este factor que tiene que ver con las desigualdades que se producen, si la magnitud es importante, ¿no? O sea, realmente esta diferenciación, más educación o más renta, supone más años de educación, pero ¿cuál es la magnitud? ¿Sabemos algo? Ya sé que hay problemas de información, Laura, que acabas de comentar, pero ¿qué es lo que sabemos acerca de la magnitud y las desigualdades que producen estas diferencias? Matías, continúo contigo. Bueno, ahora hablas de las diferencias por grupos socioeconómicos, ¿no? Sí. Sí, o sea, como dijo Laura, ¿no? en Estados Unidos son muy largos, o sea, en esperanza de vida a lo largo de 5 años, a lo mejor puedo aportar ahí algo, podemos poner la imagen mía, que también hemos hecho en uno de nuestros estudios donde evaluábamos políticas de cuidados, bueno, y teníamos que estimar ahí un poco en Estados Unidos con el HRS, los mismos datos allí, la esperanza de vida y también los años que los individuos pasan en situación de dependencia. Y lo que hemos hecho aquí es estimar a lo largo de los años, okay, aquí vemos la edad desde 65 hasta 95 entre 4 grupos educativos. Aquí high school dropouts son si es el nivel más bajo, luego high school, luego los que han hecho college o universidad y luego, some college, lo siento, que es algo de college y luego allí college. A lo mejor vamos primero a la expectativa de vida, ¿no? Vemos aquí que son bastante grandes. Yo creo que Río Surul y Pijuan encuentran diferencias incluso más grandes. Lo que nosotros vemos aquí en hombres, aquí hemos puesto life expectancy, son 12,3 y aquí casi 16, ¿no? O sea, son 4 años, es muchísimo, ¿no? Luego, bueno, entre los grupos, una vez que tenemos high school ya es un poco más pequeño y aquí ponemos la proporción de hombres que todavía están vivos en una cierta edad, ¿no? Y vemos que realmente esta proporción para los high school dropouts realmente es mucho más bajo, por ejemplo, a los 80 que para los que tienen college, ¿no? Entre las mujeres, nosotros hemos encontrado aquí esos 5 años que mencioné, que es algo que creo que son las diferencias más grandes que yo he visto en estudios, ¿no? Lo que era más importante para nosotros todavía es realmente el tiempo que la gente pasa en dependencia, ¿no? Sí que es verdad lo que nosotros encontramos, y eso está acorde con lo que yo conozco de otros estudios, es verdad que gente más educada también tiene más esperanza de vida en condiciones buenas. Lo que pasa es que luego lo que hicimos nosotros es realmente calcular cuántos años pueden, en expectativa estarán en dependencia severa, y aquí dependencia severa definimos como necesitar 3 horas o más de cuidados. Los cuidados siempre se definen como ayudas con, actividades de la vida diaria, ¿no? Como ir al baño, comer, preparar comida, caminar, etc. Lo que vemos aquí es, por ejemplo, que entre los grupos altos, en el fondo lo que pasa es que se pospone para los grupos ricos o más educados, se pospone la dependencia, pero el tiempo en espera que tienen en LTC, aquí quiere decir cuidados de larga duración, es casi igual, ¿no? Solo para los high school dropouts aquí realmente vemos
uno más alto y vemos que ya muchos entran con 65 la edad de la jubilación en estado de dependencia, ¿no? Aquí con las mujeres igual vemos que entre high school y college, todo ese grupo, en el fondo lo que se da es que se pospone la dependencia. Otra vez vemos que en las mujeres es también lo mismo, entre high school dropouts es más alto. Sí, pero eso es el patrón que hemos encontrado nosotros. Creo que ahora con los datos de Share también podríamos hacer cosas así. Luego voy a enseñar algunas cosas más por países. Sí, pero eso es lo que... Y yo creo que lo que podemos esperar que en Europa en general estas diferencias son un poco menos pronunciadas. Vale, y creo que Laura tiene más que aportar. Sí, Laura, tu turno. Esto hemos visto para Estados Unidos. ¿Qué evidencias tienes tú? A ver, yo, como decía antes, y en la línea de lo que comenta Matías y muy en la línea de su trabajo, para Estados Unidos hay mucha evidencia, ¿no? Extensa y robusta, y que además confirma muy en la línea de sus resultados, que muestran diferencias muy importantes, ¿no? Pues o bien por nivel educativo, o bien por nivel de renta, o bien por nivel de riqueza. Y además, algunos estudios incluso han podido analizar estas diferencias en el tiempo, la evolución temporal de las diferencias, por ejemplo, desde los años 80 hasta los 2000, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las diferencias por nivel educativo. Y lo que muestran es que no es que sean solo grandes, sino que han ido aumentando en el tiempo. Es decir, que estas mejoras en la esperanza de vida que, por ejemplo, se observan para el total de la población, para el conjunto de la población, se han producido sobre todo para aquellos individuos con alto nivel educativo, pero no tanto para los individuos con bajo nivel educativo, cuyas esperanzas de vida se han mantenido bastante estables en las últimas décadas, ¿no? Entonces, pues esto ha hecho que vaya aumentando. Por ejemplo, para poner números, ¿no? Y un poco en la línea de lo que decía Matías, pues algunos de estos estudios muestran o cuantifican las diferencias entre, por ejemplo, una mujer blanca, en el año 2000, una mujer blanca de 25 años con alto nivel educativo, es decir, estudios universitarios, esperaba vivir en torno a casi 5 años más que una mujer blanca de 25 años con un nivel educativo inferior, siendo estas diferencias de casi 8 años en el caso de los hombres. Entonces, estos son diferencias muy grandes, son muy sustanciales, y además lo que sabemos de Estados Unidos es que han ido aumentando en el tiempo, ¿no? Aquí he hablado de diferencias en el 2000, ¿no? Pero entre el 80, en los años 80 y los 2000 han ido aumentando. Y el otro punto que también viene al caso de lo que en relación a lo que os referíais es que para Europa no tenemos tanta evidencia a nivel país. Bueno, existen evidencias a nivel país, pero es difícil comparar entre ellos, ¿no? Por el tema metodológico y sobre todo por el tema de los datos, la falta de comparabilidad de los datos, sobre todo de los indicadores de salud. Para analizar la heterogeneidad y las diferencias entre distintos grupos de población en esperanza de vida y esperanza de vida en buena salud se necesitan buenos datos de mortalidad y buenos datos de indicadores de salud, y que además sean comparables entre países. Entonces, un poco para suplir esta ausencia de evidencia, en un estudio propio con Buere, Mojacek, Pilloamas y Mira, hemos intentado estimar diferencias en la esperanza de vida y en la esperanza de vida en buena salud por nivel educativo, utilizando encuestas comparables. Entonces, para varios países europeos hemos usado Share, para Estados Unidos hemos usado el HRS y para Inglaterra el ELSA, ¿no? Que además pues, dan datos, indicadores de salud comparables y además datos longitudinales que nos permiten seguir a los individuos en el tiempo, además de datos de mortalidad. Entonces, resumiendo muy brevemente los resultados principales, obtenemos que para todos los países que utilizamos en el análisis o que consideramos en el análisis, observamos que efectivamente los individuos con nivel educativo mayor, siendo nivel educativo superior estudios universitarios, estos viven más que los que tienen un nivel educativo inferior, y esto se da tanto para los hombres como para las mujeres, siendo mayores las diferencias en el caso de los hombres. Y luego, cuando tenemos en cuenta la salud y hacemos el cálculo, estimamos las diferencias por nivel educativo en esperanzas de vida en buena salud, siendo buena salud, como decía Matías, la ausencia total de limitaciones con actividades básicas de la vida diaria, como son comer de forma autónoma, levantarse, acostarse, asearse, vestirse, caminar. Pues ahí lo que observamos también de nuevo en todos los países es que los individuos de nivel educativo superior o mayor, estos pasan menos años en mala salud. O sea, no solo es que viven más, pero a pesar de vivir más, pasan menos años en mala salud. O sea, que las ganancias en esperanza de vida se traducen
en menos años en mala salud. Esto es lo que se llama en la literatura la hipótesis de compresión de morbilidad, que lo que quiere decir es esto, que por un lado observas mejoras en las esperanzas de vida, más años de vida, pero menos años de vida en mala salud. Y esto lo observamos tanto para los hombres como para las mujeres, pero quizá más, de forma más acentuada para las mujeres. Y luego ya comparando entre países, que es la motivación principal del estudio, el poder comparar entre países y caracterizar la heterogeneidad en estas diferencias o estas desigualdades por nivel educativo, lo que observamos es que hay un gran grado de heterogeneidad entre ellos. Y por un lado tenemos países con unos niveles de desigualdad o unas diferencias por nivel educativo muy grandes, como son los de la Europa del Este, y luego países más igualitarios en estas dimensiones, como son los escandinavos, pero también los mediterráneos. Entonces, lo que observamos es, por poner números, por poder entender un poco mejor, es si comparamos para cada uno de estos países el segmento de la población o el grupo de la población, según las características que analizamos, que son nivel educativo y género. Si comparamos el grupo de la población que más vive, que son las mujeres con alto nivel educativo, con el grupo de la población que menos vive o con menor esperanza de vida a los 50 años, que es el de los hombres con menor nivel educativo, para los países de la Europa del Este estamos hablando de casi 9 años de diferencia en esperanza de vida, siendo estas diferencias para los países escandinavos y los países mediterráneos en torno a 4 años, estando Estados Unidos en una posición intermedia con unos 6 años y medio de diferencias entre estos dos grupos extremos. Estoy comparando como los dos grupos extremos, ¿vale? Entonces, estas diferencias son muy grandes. Entonces, lo que aprendemos es que hay una gran heterogeneidad entre países desarrollados y que además en Europa podemos encontrar países donde estas diferencias por nivel educativo son más altas incluso que para Estados Unidos, del cual sabemos que tiene un nivel de desigualdad en términos de salud y esperanza de vida muy importante. Pero bueno, pues esto lo que apunta es a la necesidad de estudiar más en esta dirección, ¿no? Sí, bueno, es muy interesante. Todos estos son resultados, digamos, de la etapa pre-COVID, pre-pandemia, ¿no? Estamos ahora y son sumamente interesantes, ¿no? Estas diferencias pues realmente son muy grandes y además llama la atención esta heterogeneidad adentro de la propia Unión Europea, como hay países, ¿no?, donde llega hasta 9 años, ¿no?, y entre 4 y 9 años, ¿no? Realmente son muchos años y es un tema importante. Vamos a hablar ahora, si os parece, de lo que ha pasado durante la pandemia o qué datos tenemos, ¿no? Tenemos estas dos dimensiones, ¿no? Al envejecer, en principio, bueno, queremos este envejecimiento saludable y para algunas personas, pues desafortunadamente, durante el envejecimiento pues, se produce lo que los expertos llaman un health shock, ¿no? Hay un momento donde la salud puede caer en picado y entrar en una situación de dependencia y por tanto son estos dos aspectos, ¿no? En primer lugar tenemos el factor envejecimiento y ser una persona mayor y un deterioro de la salud y el factor entrar en dependencia, ¿no? Entonces, en primer lugar me gustaría preguntarte a ti, Laura, porque sé que has trabajado más en ello, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de qué ha pasado con la salud de las personas mayores durante la pandemia del COVID? ¿Qué datos tenemos? En primer lugar, referido al colectivo de personas mayores. Pues efectivamente hemos estado durante los últimos tiempos, las últimas semanas o meses, haciendo un análisis más bien descriptivo, un análisis muy sencillo, muy exploratorio y que todavía es muy preliminar, para intentar caracterizar los cambios en la salud que han experimentado pues, que están los distintos grupos de la población, ¿no? Para realizar esto, la verdad es que no es que haya mucha información. Igual que en esta época de pandemia se han reproducido los datos para muchas dimensiones, para el tema de la valoración de los cambios en la salud, no hay tanta información. Nosotros estamos utilizando la única fuente de información que existe, que proporciona información en este sentido para la población de 50 y más años, que es el estudio SHARE-COVID, de la encuesta SHARE, que proporciona efectivamente información sobre no solo cambios en salud, pero también cambios en la situación económica y en la situación de empleo de las personas de 50 más años en varios países europeos, entre ellos España. Entonces, una dimensión, bueno, para estudiar para hacer este análisis descriptivo, ¿no?, y poder caracterizar estos cambios en la salud, pues básicamente hemos definido los grupos en base a género y a edad, evidentemente, pero una dimensión también adicional que hemos intentado
a analizar es la situación inicial, la situación de partida prepandemia de los individuos, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que el riesgo de letalidad y de enfermedad severa asociada a la COVID está muy relacionado con la edad primero, pero también con la situación de partida de salud del individuo, ¿no?, los problemas de salud previos que pudiera tener el individuo. Entonces, en este sentido, hemos analizado, por un lado, mortalidad y, por otro lado, cambios en la salud, cómo se han podido distribuir entre los distintos grupos definidos, pues, por género, por edad y por situación o estado de salud previo. Y en cuanto a... os voy mostrando de forma secuencial los principales resultados que tenemos a día de hoy. Es, por ejemplo, primero empezando por mortalidad, ¿no?, como un poco un indicador de mala salud extrema. Esto, la mortalidad sí que la hemos podido analizar para todo el periodo de pandemia porque existen datos disponibles del principio hasta a día de hoy proporcionados o bien por el proyecto EDES del INE, o los mismos resultados y similares conclusiones se podrían obtener con los datos de MAMO del Instituto de Salud Carlos III, ¿no? Entonces hemos calculado los excesos de mortalidad. Los excesos de mortalidad son simplemente las variaciones en términos porcentuales entre los fallecidos en un momento determinado del año 2020, durante la pandemia, ¿no?, con respecto al mismo periodo de tiempo del año 2019, inmediatamente anterior. Entonces, los excesos de mortalidad básicamente son indicadores que nos dicen o que nos permiten medir el número de fallecidos de más que se produjeron en un momento determinado de la pandemia o en un momento determinado del 2020 con respecto a lo que hubiese sido esperable en ausencia de pandemia, ¿no? Entonces, esto lo hemos podido analizar para toda la población y lo que podemos ver claramente, según este gráfico que muestra los excesos de mortalidad por grupo de edad, por género, para los 2 primeros meses de la pandemia, entre marzo y mayo, que es donde se concentraron un gran número de fallecimientos en España, lo que podemos ver es que los excesos son grandes para todos los grupos de población a partir de 25 años, pero que muestran claramente un patrón creciente en la edad, con unos excesos muchísimo mayores para los individuos o para las personas de 75 años o más, que es donde se concentraron gran parte de los fallecimientos. Este análisis, como digo, este indicador de exceso de mortalidad se podría extender al resto de la pandemia también, porque, como digo, existen datos disponibles del INE y del Instituto de Salud Carlos III, y si los calculáramos para los distintos periodos de exceso que ha habido durante el periodo de pandemia, es decir, pues entre marzo y mayo, como mostraba anteriormente, entre julio y diciembre del 20 y de febrero del 21, podemos ver que efectivamente los excesos de mortalidad son muy grandes en este primer periodo de exceso. En el resto son más pequeños, son más bajos, pero no son despreciables, siguen siendo considerables. Y además se sigue manteniendo este patrón, ¿no?, por edad, ese patrón creciente, este gradiente creciente por edad que es tan acusado en el primer periodo de exceso o los 2 primeros meses de la pandemia, se sigue manteniendo, aunque más suave y menos acentuado, en el resto de los periodos, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos analizado por grupo de edad y por género para la mortalidad, pero como decía antes, utilizando datos de la encuesta SHARE, hemos podido analizar no mortalidad, sino cambios en la salud, ¿no?, de las personas participantes en la encuesta. Entonces, hemos empezado analizando cambios en la salud autopercibida o cambios en el estado de salud autopercibido de la población mayor de 50 años, y en concreto aquí lo que este gráfico muestra es que un 17% de las personas de 50 y más años, tanto hombres como mujeres, que partían de un estado de salud malo o muy malo, dicen o declaran que su estado de salud empeoró significativamente o de forma sustancial en los primeros meses de pandemia. Aquí tengo que mencionar, que no lo he hecho anteriormente, que el estudio SHARE-COVID recoge información o proporciona información sobre cambios en la salud para los primeros meses de la pandemia, ¿vale? Esto es un estudio que rápidamente en las primeras semanas de la pandemia diseñaron un cuestionario que llevaron a campo durante los primeros meses de la pandemia, de forma que todos estos resultados que estoy escribiendo ahora mismo sobre salud propiamente dicha hacen referencia a cambios en los primeros meses de la pandemia. A día de hoy, creo que actualmente SHARE se encuentra haciendo una segunda ronda del estudio, de forma que en los próximos meses seguramente tendremos información para poder complementar y alargar, ¿no?, el periodo de estudio de todo este análisis. Pero todo esto se refiere como al periodo comprendido entre mayo y agosto, básicamente, del 2020. Entonces, como decía, tenemos un 17% tanto de hombres y mujeres de 50 y más años con mala salud de partida,
que dicen que su salud empeoró significativamente en los primeros meses de la pandemia, mientras que estos resultados son mucho más bajos entre aquellos que partían ya de una salud buena o muy buena, aunque a pesar de ser más bajos no son despreciables, no son pequeños. Aquí tenemos un 7% de mujeres de 50 más años que partían de una muy buena salud o buena, que dicen que su salud empeoró de forma sustancial o muy significativa. Esto es sobre estado de salud en general, ¿no? Sin diferenciar ninguna dimensión concreta de salud, pero una de las dimensiones de salud que ha recibido mucha atención en los medios y en general en todos los estudios que se han hecho en los meses de pandemia ha sido la salud mental, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que todos estos acontecimientos y shocks de los que tú hablabas, Daniel, ¿no?, negativos, que desafortunadamente han sufrido muchas personas durante los meses de la pandemia, como son pues, pérdidas de seres queridos, pérdidas de empleo, caídas de la renta, distanciamiento social, problemas para acceder a los servicios sanitarios. Todo esto ha estado muy asociado, ¿no?, con problemas de salud mental como han sido la depresión, la ansiedad, la soledad, el aislamiento, ¿no? Además sabemos también que la duración y la intensidad de todos estos shocks adversos o estas circunstancias adversas pueden generar un efecto muy persistente en estos problemas de salud mental, y esto puede tener consecuencias en el medio y largo plazo pues sobre dimensiones tan vitales como son la mortalidad, la salud física, el bienestar emocional y la satisfacción, la capacidad para trabajar, la capacidad para estudiar entre los jóvenes, ¿no?, porque todos estos problemas también se han documentado entre los jóvenes, y en general sobre el bienestar, ¿no? Entonces, afortunadamente con ShareCovid podemos analizar ciertas dimensiones de salud mental, en concreto la ansiedad, la depresión y la soledad, y de forma muy descriptiva, de nuevo, ¿no?, lo que podemos ver pues son números bastante impresionantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en el primer panel, el panel superior, que hace referencia a ansiedad o haber sufrido crisis nerviosas o nervios. Tenemos que un 47% de las mujeres de 50 y más años dicen haber sufrido ansiedad en los primeros meses de la pandemia, y un 38% de estas mujeres de 50 y más años dicen haber sentido mucha más ansiedad que en el nivel previo de la pandemia. ¿Vale? Esos son porcentajes muy elevados. Comparándolo con los hombres, los porcentajes de los hombres son mucho más reducidos, en torno a la mitad, pero también son considerables. Y en relación a la depresión, de nuevo tenemos resultados muy en la línea con la ansiedad. Tenemos porcentajes muy elevados para mujeres. Un 40% de las mujeres de 50 más años dicen que han sufrido depresión, han estado deprimidas o sufrido tristeza profunda durante los primeros meses de la pandemia, y un 32% dicen haber sufrido más depresión de lo habitual. Son mujeres que ya sufrían depresión anteriormente, pero una depresión más acentuada, más profunda. Y esto, de nuevo, estos porcentajes son menores para los hombres. Esto está en consonancia con estudios de periodos previos, ¿no?, de periodos en ausencia de pandemia, que muestran que las mujeres tienden en un mayor grado a declarar sentirse deprimidas en las encuestas o sufrir los síntomas que ayudan a predecir o diagnosticar la depresión, más que los hombres. En cuanto a soledad, también obtenemos un gradiente por género, ¿no? Los porcentajes de mujeres de 50 y más años que dicen haberse sentido solas o más solas que anteriormente a la pandemia son más elevados para el caso de las mujeres que para los hombres. Estos son porcentajes un poco más pequeños que para la ansiedad o la depresión. Para las tres dimensiones hemos podido también analizar el gradiente por edad, el patrón, si existía un patrón por edad. En general se observa un patrón creciente por edad para las tres, pero es más acentuado y más claro, más evidente para el caso del aislamiento, con porcentajes mayores para la población más mayor, para los mayores de 70 años y los mayores de 80. Esto es con respecto a la salud mental, que es una dimensión que ha obtenido, como digo antes, pues ha recibido mucho interés y mucha relevancia durante estos meses de pandemia. Muy bien, es muy interesante, Laura. Esto es lo que ha pasado con las personas mayores durante la etapa del COVID, pero ¿tienes alguna información adicional sobre lo que ha pasado más específicamente con las personas dependientes? A ver, pues sobre las personas dependientes es difícil decir, hacer un análisis muy en detalle, porque no hay información realmente que permite caracterizar este colectivo. Lo que sí que sabemos, en base a los datos de Share, y comparto de nuevo,
Lo que sí que sabemos, por ejemplo, no sobre los dependientes, ahora sobre la población de nuevo de 50 años o más, es que uno de los factores que ha podido contribuir a estos empeoramientos en la salud ha sido las restricciones o las limitaciones al acceso de distintos servicios sanitarios que han sido importantes en todos los países europeos. Estos son los porcentajes de los de 50 y más años que dicen haber sufrido este tipo de restricciones, en concreto retrasos en el acceso a servicios sanitarios como citas a especialistas o citas con médicos de atención primaria. En concreto podemos ver que en España este porcentaje es del 27%, y gran parte de este 27% son personas que dicen que sufrieron retrasos en los primeros meses de la pandemia para poder visitar a especialistas y bueno, son básicamente un 75% y en torno a un 30% dicen que sufrieron retrasos importantes para poder visitar a un médico de atención primaria o servicios de atención primaria. Pero en concreto, sobre lo que tú preguntabas, sobre los dependientes, no podemos caracterizar con los datos expresamente los dependientes, pero sí que podemos saber, con estos datos de Share COVID, centrándonos en la población de 70 más años, que es donde la prevalencia o la incidencia de la dependencia y la discapacidad es mayor, podemos calcular el porcentaje de personas que antes de la pandemia recibían cuidados domiciliarios y que dicen ahora o que declaran que durante los primeros meses de la pandemia tuvieron serias dificultades para seguir recibiendo estos cuidados en su hogar o en su domicilio. ¿Vale? Entonces, esto lo hemos calculado para varios países europeos. Podéis ver que también existen porcentajes muy considerables en muchos países, con cierto gradiente entre países nórdicos o del norte de Europa con respecto a los del sur, como España, Italia, Francia y Grecia, con porcentajes un poco más elevados, ¿no? De forma que en España tenemos que, entre la población de 70 y más años que ya recibían cuidados domiciliarios antes de la pandemia, un 24% nos dicen o declaran que los primeros meses de la pandemia tuvieron serias dificultades para seguir recibiéndolos. Aquí en esta medida no hay diferenciación o no se puede distinguir entre lo que son cuidadores informales, pues tipo familiares, por ejemplo, de cuidadores formales o de servicios más profesionales. Está todo englobado, porque no, la pregunta no hace distinción, pero lo que sí que se puede analizar son las causas y gran parte de este 24% afirman que la principal razón para tener estas dificultades era básicamente o se correspondía con dificultades de los cuidadores para acceder al hogar, lo cual está pues, básicamente relacionado con las medidas de distanciamiento de aquella época. Y esto es básicamente lo que podemos saber sobre dependientes a día de hoy, con datos a nivel individual, datos micro, ¿no? Y representativos a nivel nacional. Muy bien, también muy interesante. Vamos a pasar, si os parece bien, a un último bloque donde hablemos un poco del futuro. Ahora ya con la vacunación estamos ya en época de desescalada, estamos ya ansiosos por volver a la normalidad, ¿verdad? Pero, claro, esta etapa de pandemia pues, ha puesto de manifiesto pues, algunas debilidades, ¿no? Como veíamos en el sistema de dependencia. Matías, vuelvo a ti. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales debilidades que tiene el sistema español de dependencia ahora mismo y de cara al futuro? Sí, o sea, las principales carencias, bueno, hablaste al principio de las largas listas de espera. O sea, esto creo realmente es la gran tarea pendiente, ¿no? Que hay allí algunas buenas políticas, ¿no? Pero el tiempo hasta acceder a ellas es a veces tan largo que esto realmente es absolutamente prioritario, ¿no? Esto es algo que espero que incluso a corto y medio plazo se pueda hacer, ¿no? Luego hay otros retos más a muy largo plazo y allí quería enseñar unos gráficos también que creo que, bueno, en España podemos aprender de las experiencias de otros países del entorno. Y allí realmente es, bueno, donde yo he hecho más trabajo es realmente en la comparativa de, bueno, cómo se organiza el cuidado a los mayores en dependencia, ¿no? Y lo que hemos hecho también usando esos datos de Share, bueno, es siempre la misma encuesta, no es una gran encuesta europea, y que, bueno, yo espero que siga manteniendo su funding y que van a recibir más incluso que, como veis que hacemos aquí con estos datos, realmente casi todo nuestro trabajo. Lo que hemos hecho aquí es realmente queríamos saber, bueno, cómo se hace este trabajo de cuidado en los distintos países, ¿no? Siempre se dice que los mediterráneos ahí lo hace toda la familia, en Estados Unidos todos hemos visto los Simpsons allí, ¿no? Que yo pensaba que todo el mundo lo hacía en residencias.
Pero bueno, si realmente calculas las horas, alguna sorpresa te llevas, otras cosas son más como uno pensaría. O sea, lo que realmente hemos hecho es aquí calcular por países de dónde vienen las horas de cuidado. Bueno, o sea, esto realmente cuenta en el fondo más a alguien que está en una residencia, porque suelen ser personas que tienen mucho más dependencia, mientras hay muchos casos más leves donde solo necesitas a lo mejor ayuda con la compra o te llevan comida, esto sería solo 1 hora al día, mientras en una residencia fácilmente puedes llegar a 12 horas, ¿no? Que es, bueno, y hicimos ahí los cálculos lo mejor que podíamos y tenemos aquí en la categoría IC, es Informal Care, es el cuidado informal, que casi siempre son esposos, esposas o hijos, o especialmente hijas, lo que hacen esto. Y realmente es verdad que aquí vemos en España e Italia que realmente el 90%, 80%, esto fue más o menos hace 10 años, se da en la familia y muy poco aquí en NH, es Nursing Home, que es la barra más a la derecha, la clarita. Luego el cuidado en casa, bueno, son bastantes casos, pero son muchos casos leves, ¿no? O sea, se habla mucho de eso, está bien fomentarlo, pero lo que también se ve de esos datos es un poco que para los casos severos, y yo creo que allí es realmente donde está el problema grande, es cuestionable si realmente esto va a solucionar el problema, ¿no? Es muy bueno, especialmente al principio, cuando tienes dependencia leve. Vemos que, por ejemplo, los escandinavos realmente tienen exactamente lo opuesto, que tienen allí casi todo NH Nursing Home, ¿no? Eso es Suecia, Dinamarca, Países Bajos, que también tienen sistemas, bueno, públicos mucho más fuertes, como vamos a ver en el siguiente. Luego, donde yo digo que nos llevamos la sorpresa es Estados Unidos, que aquí vemos que el cuidado informal es la barra, sí, ahora no puedo mover el ratón aquí, pero la barra a la izquierda en Estados Unidos es el cuidado informal y es más grande que en las residencias. No es tan extremo como en los países del sur europeo, ¿no? Pero si algo, Estados Unidos se asemeja allí más a los países del sur que a Escandinavia. Y nosotros creemos, bueno, allí todavía queda trabajo que hacer, pero lo más probable es que esto tenga que ver con política, que en Estados Unidos las residencias son muy caras, hay pocos subsidios, hay lo que se llama Medicaid, que es en el fondo una red como de, bueno, lo que en la teoría se llama consumption floor, que es un mínimo de cuidados en un nursing home, a lo mejor no tan bonito, que te asegura, pero no están ahí donde están los países escandinavos que tienen cobertura básicamente para todo el mundo, ¿no? Y viendo eso creo que se puede ver un poco que culturalmente no, Estados Unidos me parece que no será tan distinto de, por ejemplo, aquí Países Bajos y Escandinavia, pero si no tienes estos sistemas públicos vas a tener mucho más cuidado por familiares, ¿no? O sea, creo que indica fuertemente que la política importa mucho allí. También lo vemos que allí hay unos países intermedios como Francia y Alemania que están como entre los escandinavos y los sureños. Y esto va más o menos junto con el gasto que vemos en el sistema público en estos sistemas, ¿no? O sea, aquí a lo mejor ya habéis visto ahí esos grupos, ¿no? En el norte, hemos hecho un grupo de países que gasta mucho tiempo, que gasta mucho dinero, que esto es Government LTC Spending, quiere decir gastos públicos en cuidados de larga duración, y vemos que algunos países gastan allí ya como Holanda hasta el 4% del Producto Interior Bruto, ¿no? Esto es un montón de dinero. Los escandinavos unos 3%, ¿no? Mientras, como vemos en Estados Unidos, el sistema público gasta relativamente poco, ¿no? En España e Italia también relativamente poco, y en los países aquí del centro que teníamos en Share es más o menos intermedio, ¿no? Y también exactamente así era el gradiente del informal care, ¿no? El gradiente del cuidado informal,
que justo estos países en el sur y Estados Unidos tenían más cuidado informal, o sea, se nota allí que la gente responde a estas políticas, o bueno, o también puede ser que, claro, que en las elecciones votan gobiernos que les dan estos servicios, ¿no? Si vemos aquí, por ejemplo, la ratio de gente que necesita cuidados sobre la gente en edad de jubilación, vemos que las diferencias no son gigantes. En España encontramos aquí un ratio un poco más alto, que yo la verdad que no sé por qué es, pero eso es lo que vimos allí. Sí, expectativa de vida, por ejemplo, en el sur, sí, no va tan mal, ¿no? Pero allí las diferencias yo creo no son tan grandes, pero luego se ven diferencias muy grandes en cómo se organiza el cuidado, ¿no? Ahora, eso sí, ¿no? Bueno, mucha gente con la que hablo me dice, mira, pero en España e Italia siempre vamos a tener la familia, siempre va a ser así, a lo mejor no necesitamos esos sistemas de los países nórdicos, pero allí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Aunque, bueno, sea deseable, y yo creo que, bueno, sería deseable también fomentarlo. Creo que, bueno, las fuerzas socioeconómicas son tales que nos vamos a ir un poco más hacia esos países, y la fuerza principal es que que los cuidadores, y aquí, bueno, hay algo que se da casi en todos los países. Lo que pasa muchas veces es que primero es el hombre en un matrimonio que necesita cuidados, y muchas veces lo presta a su mujer, que suele ser más joven y normalmente también en mucho mejor estado de salud, ¿no? Esto, bueno, también en países escandinavos vemos mucho cuidado de esposos a esposas especialmente. Incluso allí entra alguna gente en residencias, pero no es tanto el caso. Donde realmente hay las diferencias gigantes es entre, que normalmente son las viudas, ¿no? Que son singles, ¿no? Es gente soltera, que muchas veces son las viudas que quedan cuando ha muerto su esposo, y allí los cuidadores principales son las hijas. Y tienen una edad alrededor, lo que encontramos en Share, 50, incluso a veces hacia los 60. O sea, sí, son mujeres en edad de trabajo, pero tardía. Yeah. Y esto todavía en España, en los años de los que tenemos los datos, eran mujeres que todavía no estaban muy activas en el mercado laboral. Mientras en los países nórdicos sí que ya se había dado esa transición. España ha sido de los países con transición más rápida en esa participación femenina al trabajo, o sea, ha realmente subido un montón. Y ahora las mujeres como, no sé, Laura o mi esposa, por ejemplo, ¿no? Que ahora entran en... bueno, no quiero ofender a nadie, mala cosa ahí, pero bueno, que ahora tenemos una generación de mujeres, ¿no? Que ha estado muy activa en el mercado de trabajo, y yo creo que queda que esperar que se van a comportar un poco más como en los otros países, y probablemente muchas menos de esas mujeres van a cuidar a sus madres, ¿no? Sí. O a sus padres. Y creo que sí, hay que prepararse para eso, y esa transición en España será relativamente rápida y vendrá pronto, ¿no? Entonces yo creo que también otra recomendación que también hicimos, que yo formé parte ahí de un grupo que en la agenda del 2050 a largo plazo del gobierno hubo también algo de envejecimiento, y allí también una recomendación era efectivamente aumentar esta ratio del PIB que gastamos. Y a lo mejor no tenemos que llegar a lo que tiene Holanda, ¿no? Pero sí, el 2% que pusimos allí creo que sí que es absolutamente necesario. Es un esfuerzo grande, eso es mucho dinero, pero creo que sí, esto hay que pensarlo, y hay que pensarlo ya. Lo otro es, lo que sale de mi trabajo más bien, es que también hay un rol para el cuidado informal, y como he dicho, tiene varias ventajas. Lo que sale ahí de nuestros modelos estructurales que tenemos, y a lo que me dedico principalmente, es que si das subsidios al cuidado informal, a los cuidadores en familia y en edad de trabajo, puede ser una forma relativamente barata
de tener una forma de cuidado que es algo que los ancianos dicen que quieren, o sea, la mayoría en las encuestas dice que quieren estar en su hogar lo más tiempo posible, ¿no? El subsidio puede ayudar a los familiares a que esto económicamente sea más llevadero, ¿no? Y casi lo más importante que encontramos en nuestro trabajo es que también hay hay realmente un elemento de seguro o de insurance aquí muy importante. Bueno, o sea, no es así que todos vamos a necesitar dependencia, vamos a necesitar cuidados ahí intensos. Hay una heterogeneidad y también dentro de los niveles socioeconómicos gigante entre cuánto cuidado la gente necesita. Y aquí hemos calculado esa desigualdad y lo hemos puesto en forma de una curva de Lorenz, que a lo mejor algunos ya han visto para niveles de riqueza o de renta. Y aquí lo que hemos hecho es que hemos ordenado los individuos que tienen dependencia en el número de horas que necesitan. Y por ejemplo, aquí los D son el número de horas que necesitan. Y en el otro eje vemos el porcentaje de todas las horas de cuidado que acaparan esos grupos. Y vemos aquí, por ejemplo, que los individuos que necesitan 8 horas o más diarias, que es un montón y no son tantos individuos, como vemos aquí, es menos del 20%, necesita casi la mitad de todas las horas, ¿no? Y de ahí viene y eso, bueno, son muchas veces claramente gente con Alzheimer, con demencia, o también claro, que también hay ahí dependencia física muy severa, ¿no? Y ahí realmente es donde, bueno, creo que en cualquier sistema vamos a necesitar los nursing homes, no las residencias, o también el cuidado informal, que también en muchos de esos casos todavía hay cuidado informal en muchos países. Y también es verdad que mucha gente nunca, por ejemplo, sale de la categoría de solo necesitar 1 hora. Y eso realmente es una cuestión de suerte, yo diría, ¿no? O mala suerte, lo que a uno le toca, ¿no? Algunos se mueren por un ataque cardíaco sin nunca necesitar mucho cuidado, otros necesitan 5 años o más, ¿no? Con Alzheimer, por ejemplo. Entonces, cualquier sistema allí que tenga efectos beneficiosos tiene que ser o dar un seguro a la gente que le toca la mala suerte de necesitar mucho cuidado, ¿no? Y esto, bueno, sí, puede ser un sistema público, también podría ser, también podrían ser seguros privados. Lo que yo creo que hace falta definitivamente es, dentro de un sistema público, tener una certificación buena de tu estado de salud, ¿no? Y esto es algo que también las listas de espera no ayudan allí, ¿no? Que, por ejemplo, se ha puesto en Alemania, donde también se pagan subsidios a cuidadores informales, que en el fondo tienen que ir al mismo tipo de médico o para, bueno, certificar su nivel de dependencia, y luego se pagan subsidios a los cuidados informales en función de esto, o también creo que se pueden escribir mejores contratos con seguros formales en el mercado que condicionan, digamos, el nivel de dependencia 1 o nivel de dependencia 2. Y creo que ahí es muy importante tener un buen sistema allí el sistema público realmente puede proveer una escala de dependencia sobre la que el mercado privado luego puede escribir contratos que también pueden ayudarnos sí, asegurarnos contra estos riesgos. Ahora me falla un poco el español ahí. No, se entiende perfectamente, sí. Gracias. Bueno, me veo mucho, pero bueno, ahora ya. No, está bien. No, yo a Laura lo que le iba a pedir es que, bueno, Matías ha propuesto no solamente ha hablado de las debilidades, sino también de las posibles soluciones, con lo cual te voy a trasladar la misma pregunta. Ya no solo cuáles son las debilidades del sistema actual, sino que, y sabiendo y por delante que sé que no eres política, que trabajas en el Banco de España, pero desde un punto de vista solamente desde la eficiencia, pues qué necesidades
o qué medidas se podrían poner en marcha para solventar esas carencias que, en tu opinión, tiene el sistema de dependencia, Laura? Pues yo, en relación a esta pregunta, suscribo todo lo que ha dicho Matías, en el sentido de que Matías ha puesto muy bien el dedo, ¿no?, en la llaga de que el principal problema estructural de nuestro sistema público de cuidados de larga duración, del SAD, ¿no?, del sistema de autonomía, atención a la dependencia, es pues, la necesidad de una mayor inversión, ¿no?, claramente. Esto sobre todo se puede medir pues, por el tema de las listas de espera, ¿no? Las listas de espera nos dan básicamente indicadores, por un lado, de las personas que están esperando a ser valoradas, que están un tiempo en ese estado, y por otro lado, una lista de espera aún más grave, que es el número de personas que están valoradas positivamente y que tienen derecho a la prestación, pero que no están recibiendo la prestación y que así pues, pueden estar durante un tiempo, ¿no? Tú, Daniel, ofrecías o proporcionabas o citabas números, ¿no?, al principio de la presentación. Entonces, esto yo entiendo que es un indicador muy claro, ¿no?, de la falta de cobertura de personas que tienen necesidades de cuidados, que tienen un nivel considerable de dependencia y que no están recibiendo los cuidados cuando lo necesitan. Pero aparte de esto, bueno, de hecho, aquí tenía un gráfico para un poco ilustrar esas listas de espera. Lo comento, bueno, lo enseño muy brevemente, pero vamos, los comentarios van en la línea de lo que acabo de decir, ¿no? Estas son las líneas, estas columnas en verde son la lista de espera, a ver si puedo, la lista de espera de estas personas que tienen derecho a prestación, o sea, que están valoradas positivamente y que todavía no la están recibiendo. O sea, que en abril del 2021, es decir, ayer mismo, había un 16% de personas que estaban valoradas positivamente que todavía no recibían la prestación. Este 16% equivale o se corresponde con 230.000 personas, que son muchas. Entonces, esto ha ido mejorando a lo largo del tiempo en los últimos años, pero todavía estamos en porcentajes muy importantes, ¿no? Entonces, esto lo que hace, o a lo que apunta es una falta de, pues una necesidad de inversión, ¿no? Una falta de cobertura. Pero aparte de esto, aparte de aumentar, ¿no?, podemos argumentar el porcentaje del PIB, ¿no?, que dedicamos al cuidado de larga duración, hay otro tema, otro problema estructural del sistema público de cuidados de larga duración, que es la falta de evaluación del propio sistema. No sabemos mucho sobre este sistema, no sabemos sobre su eficiencia, no sabemos si el mix de cuidados que ofrece o que proporciona satisface las necesidades o cubre las necesidades de cuidados de las personas que los reciben. No sabemos nada sobre la calidad de estos cuidados, ¿no? Aquí también tenía otro gráfico que ilustra un poco este argumento y que describe la situación, el mix de prestaciones que concede el SAT a día de hoy, el Sistema Público de Cuidados de Larga Duración. Aquí tenemos en este panel de la izquierda, desde el 2008 hasta el 2021, abril de 2021, el peso relativo de lo que se llaman prestaciones en especie que concede este sistema, y en este panel de la derecha tenemos las prestaciones económicas o monetarias, ¿no? Pues en prestaciones en especie pues tenemos la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día de noche, las residencias, y como prestaciones monetarias tenemos básicamente pues, los pagos a los cuidadores informales, que son cuidadores básicamente familiares, o la asistencia domiciliaria de personal más profesional, ¿no? Entonces, lo que podemos ver si analizamos la evolución de este mix o de esta distribución de las prestaciones entre 2009 y el momento actual, lo que podemos ver es que el peso relativo de las prestaciones económicas ha caído en torno a 16 puntos porcentuales en favor de las de en especie, y en concreto pues lo que ha caído ha sido el peso relativo de las prestaciones monetarias a cuidadores familiares, que en el 2009 un 50% de las prestaciones que el SAT proporcionaba a los beneficiarios de prestaciones eran en forma de este concepto de pagos monetarios a cuidadores informales, ¿no? Y esto ha caído en 20 puntos porcentuales en favor de, por ejemplo, la teleasistencia o básicamente la ayuda a domicilio, ¿no? Entonces, a pesar de eso, los pagos monetarios a cuidadores informales siguen teniendo un peso relativo importante, de un 30%, casi un tercio de las prestaciones siguen siendo pagos a cuidadores informales. Pero, ¿esta evolución es óptima, es buena, es lo deseable? Pues
tampoco lo podemos saber, ¿no? O sea, claramente nos acerca más a modelos tipo los nórdicos, ¿no? Donde probablemente el cuidado formal tiene un peso relativo mucho mayor que el cuidado informal. Pero en todo esto hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades de nuestros dependientes, cuáles son las preferencias de nuestros dependientes. Matías hacía referencia, ¿no?, a que bueno, pues en España probablemente muchos dependientes prefieran mantenerse o quedarse en su casa, en su domicilio y ser cuidados en su domicilio. Pero por otro lado sí que es verdad que las tendencias demográficas apuntan a que las mujeres de las próximas generaciones no van a poder cuidar a sus mayores porque trabajan y porque han hecho una inversión grande en el mercado laboral, en su participación laboral. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta, pero para esto necesitamos datos a nivel micro, a nivel individual, sobre todas estas cuestiones, sobre la dependencia a nivel individual, sobre las necesidades de cuidados de cada tipo de dependencia, de cada tipo de enfermedad, sobre las preferencias y sobre todo sobre la calidad de los servicios de la que prácticamente no sabemos nada. En relación a esto, un punto que me gustaría enfatizar y del que hemos aprendido desafortunadamente mucho durante la pandemia es sobre la calidad de la asistencia residencial. Bueno, de lo poco que sabemos sobre las residencias en España. La atención residencial en estas gráficas, en estos datos agregados del SAT, tiene un peso relativo bastante bajo, pero aparte de esto es que no sabemos mucho sobre la calidad de las residencias, ni tampoco sabemos mucho sobre la población que vive en residencias, porque las personas en residencias no están bien representadas en las encuestas. Entonces, todos estos números que hemos dado sobre personas mayores y dependientes, pues no reflejan la realidad de las personas que viven en residencias, básicamente, o no la reflejan de forma representativa. Entonces, bueno, pues yo creo que para saber a qué modelo nos queremos parecer y hacia qué modelo queremos evolucionar, tenemos que hacer un análisis profundo, detallado de evaluación de política pública, o sea, de evaluación del SAT, de este sistema que ya tiene 12 años, que empezó a desarrollarse en el 2006, que todavía tiene muchas carencias y del que tampoco sabemos mucho a nivel micro, a nivel individual. Sí. La verdad es que es muy interesante todo este aspecto, Laura, de necesidad de datos y lo importantes que son los datos para tomar bueno, decisiones, las que sean, las que los ciudadanos a través de las urnas decidan con sus votos, pero sobre todo basadas en evidencias, basadas en el conocimiento real de lo que está pasando con nuestra población. También es muy interesante esto que apuntabais, ¿no?, de bueno, cómo va a evolucionar el sistema, si más ayuda domiciliaria, si en residencias, bueno, hay que ver, ¿no?, qué ocurre con esta gran generación que se va a incorporar del baby boom. Va a cambiar un poco el paradigma claro, las mujeres entraron en el mercado de trabajo, es muy distinta a la sociedad de hace 40 años, ¿no? Ya estamos terminando. Yo os quería pedir si queréis añadir algo más, digamos, como comentario de cierre o algo que se haya quedado en el tintero. Matías, sí. Bueno, yo creo que sí, algo que quería añadir, sí, que necesitamos más estudios, más datos, ¿no? Como Laura dice, especialmente allí en las residencias me encontré con el mismo problema y sí, lo que yo sé de mi trabajo es que hay una heterogeneidad tremenda, ¿no?, entre, digo, es gente con problemas relativamente pequeños que necesitan poco ayuda a casos donde realmente la residencia parece casi el único, la única solución, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es muy importante también dar a los ancianos un menú de opciones, ¿no? Y ellos mismos creo que, o las familias mismas saben mejor lo que les viene mejor en cada caso, ¿no? En muchos casos el cuidado en casa a lo mejor puede ser el mejor, pero en otros a lo mejor no. Lo mismo con el cuidado informal, o sea, yo creo que allí sí. Es importante tener bueno, el sistema español sí que va en esa dirección, ¿no?, con los problemas que hay con las listas de espera, por ejemplo, ¿no?, pero sí que me parece que tiene sentido tener las opciones y dejar también que elegir a los ancianos. Y luego también vamos a ver un poco implícitamente, incluso si no tenemos muchas encuestas, vamos a ver lo que realmente necesita la gente, ¿no? Y sí. No, es muy interesante esto que apura, ¿no? Ojalá las personas al final de nuestros días pues podamos elegir, ¿no?, como decías, ¿no?, en un menú de oportunidades, bueno, pues cuál es la prestación que nos va a hacer tener mayor bienestar, ¿no?, en función de nuestro entorno, etcétera. Laura, ¿alguna última, algo que nos hayamos dejado que te gustaría apuntar antes de terminar?
No, yo creo que hemos hablado de todo lo, bueno, al menos de todo lo que sabemos y lo que es importante de lo que sabemos. Simplemente un poco pues, enfatizar ese punto que hacías, ¿no? Sobre la generación del baby boom, ¿no? Es muy fácil, creo, pero es una cosa que hay que cuantificar ya y que se podría analizar ya, pues saber, ¿no? Que dado que esa generación del baby boom, o esas cohortes del baby boom, que son muy numerosas, llegarán a la edad avanzada en un momento determinado que podemos calcular, podemos hacer proyecciones sobre en qué estado de salud van a llegar estas generaciones, que todo va a depender del estado de salud en el que lleguen estas personas dentro de unos años a las edades avanzadas, para valorar el impacto que esto va a tener sobre el sistema público de cuidados de larga duración o incluso sobre el sistema sanitario, teniendo en cuenta que ya no va a haber tantos cuidadores informales, porque como decía Matías, estas hijas de la generación del baby boom seguramente no van a estar disponibles para cuidarles, ¿no? Entonces, estas cosas son tendencias que ya podemos observar y que ya podemos proyectar y que podemos predecir. Entonces, creo que es muy importante ahondar en este análisis de la heterogeneidad y de valorar este impacto que se va a producir próximamente en los años venideros. Y como decía antes, necesitamos datos administrativos combinados con datos de encuesta para tener un poco el conjunto, ¿no? O sea, valoraciones de las necesidades, de las enfermedades de los dependientes, de sus preferencias y de su entorno familiar y su situación económica. O sea, todo el conjunto para poder hacer un análisis de evaluación de políticas públicas y de proyección y de previsión para los años venideros, para saber a qué modelo nos queremos parecer en el futuro. Bien, pues vamos a terminar y no puede ser de otra forma que dándoos a los dos pues muchísimas gracias por haber aceptado el participar hoy aquí. Creo que ha resultado un debate, una conversación muy interesante y espero también que a todas las personas que han podido seguir la conversación pues les haya resultado interesante todo lo tratado. Muchas gracias. Y gracias a la Fundación. Muchas gracias. Sí, que de hecho, bueno, lo había mencionado antes, creo que la Fundación Ramón Areces también financió parte de esos gráficos, la elaboración de estas más bien, que hemos visto ahí, que también quiero agradecer aquí otra vez que haces un buen trabajo ahí. Muy bien, pues por nos ayuda realmente a los investigadores, sí. Gracias también a la Fundación Ramón Areces. Sí, muchas gracias, Daniel, a ti, bueno, a los dos por la participación, a ti, Daniel, y a la Fundación por organizar este coloquio tan interesante. Muy bien. Muchas gracias. Chao, adiós. Adiós. Adiós.